Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta en esta jornada de martes, 47 minutos ya sobre las 10 de la mañana. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen habitualmente a través de nuestros diales, nuestra televisión y nuestras redes sociales. Hoy está con nosotros Sergio Lloret. Ya saben que fue presidente en un contexto complejo del Cabildo Insular de Fuerteventura y que durante los últimos 11 meses no ha concedido, al menos hasta donde nosotros sabemos, ni una sola entrevista. Hoy rompe su silencio. Lo cual no significa que no haya estado trabajando, lo hemos visto en los plenos, además del Cabildo Insular de Fuerteventura. Bienvenido, señor Lloret. Buenos días, Nuria, y a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Decíamos 11 meses en silencio, 11 meses quizá observando cómo funciona este nuevo grupo de gobierno. ¿Cuáles son sus conclusiones, sus primeras conclusiones después de todo este tiempo? Bueno, no 11 meses sin trabajar, hemos estado haciendo muchísimas cosas, yo creo que iniciativas bastante interesantes que se han planteado en el Pleno del Cabildo. Unas se han aprobado, otras se han rechazado, como por ejemplo la de los núcleos costeros históricos, que me parece que era muy interesante, y meses después vemos como lamentablemente los vecinos siguen afectados, siguen con esa espada de Damocles encima de sus propiedades y de sus intereses. Creo que era una buena iniciativa para ir protegiendo y salvar esta parte del patrimonio histórico de Fuerteventura, y bueno, lo que sí, no armando escandalera, porque yo creo que todos los gobiernos se merecen un tiempo, en este caso creo que más que razonable, para ver cuáles son las nuevas iniciativas, cuáles son los nuevos rumbos, cuando tanto se cuestionaban sobre los ejes principales, que me tocó a mí, junto al equipo que compartíamos la responsabilidad de gobierno del Cabildo, impulsar con muchísimos problemas que tenía la isla, como el agua, las carreteras, los servicios esenciales, el patrimonio histórico, la cooperación con los ayuntamientos. Y bueno, yo creo que la primera conclusión y balance que podemos hacer es que fue un buen trabajo y un necesario trabajo, y que no era malo porque los ejes generales sigue manteniéndolos el nuevo gobierno. Se mantiene el plan de cooperación con los ayuntamientos, por supuesto, con muchísimos proyectos en cola, que ya los había, y respetando las prioridades que quiera trasladar en cada momento, en función de quién gobierne cada ayuntamiento. Se mantiene el Picabas, que hoy hablamos y parece que el Picabas llevaba ahí toda la vida. El Picabas era necesario desde hacía más de 20 años, pero se elaboró, se tramitó y se aprobó en la legislatura pasada como la herramienta indispensable para resolver el problema del agua potable en Fuerteventura. Decíamos, y lo dijimos, que pusimos en marcha y ejecutamos las acciones más urgentes y prioritarias, todas las que pudimos, que daban que hacer, y que el resto de infraestructuras tenían que culminarse en esta legislatura. Lamentamos, y por eso que hayamos perdido un año en temas importantes. Ya presentábamos en el diario una moción, que era el próximo pleno del lunes 3 de junio, precisamente con esas actuaciones que, nos guste o no nos guste a los que tenemos la responsabilidad de gobierno, tienen trámites complejos que salvar, de declaración de impacto ambiental, obtención de los suelos necesarios, y que no puede perderse un año en ponerlas en marcha, porque al final no salen. Por ejemplo, la desaladora de la comarca sur de Fuerteventura, y bueno, por ejemplo, en materia de carreteras, todavía están ejecutándose las obras que dejamos lanzadas en la legislatura pasada. Arranca ahora uno que fue de los grandes proyectos, me acuerdo, las continuas quejas en este medio, en varias entrevistas que tuvimos como presidente y como responsable del área de la carretera antigua, que aquello parecía una calzada romana, las quejas que había de ciclistas, de viandantes, la falta de seguridad en las vías. Resolvimos esas cuestiones y una actuación que me pusieron muchísimas pegas los socios de gobierno para que saliera adelante. Era una necesidad y salió como ese contrato de conservación integral de las carreteras de la isla de Fuerteventura, competencia propia y obligación del Cabildo Insular, que ahora comienza después de mucho esfuerzo, pero que todo se gestó en la legislatura pasada. Y bueno, lo dije en mi responsabilidad de gobierno entonces, incluso en la propia campaña, que uno de los compromisos también fundamentales iba a ser la preservación del patrimonio histórico de la isla, y que dentro de esos remanentes que podíamos utilizar, una parte significativa iba a ir
destinada a ello. Lamentar que no se haya seguido la misma política en la protección del patrimonio histórico, la adquisición de bienes después de un año, no tenemos noticias nuevas y que además tampoco iremos preguntando por ellos, a ver qué avances se han dado en la rehabilitación y la puesta en servicio de esos importantes inmuebles que adquirimos en la legislatura pasada, Casa del Inglés, Caserío de la Florida, culminar el expediente del caserío de Teguerey, en fin, muchísimas actuaciones, bueno, y otra que vemos que ya empieza a dar sus frutos, el que todavía sigue siendo el primer y único hasta el momento proyecto de interés insular aprobado en Canarias. Lo aprobamos en el Cabildo de Fuerteventura para dar viabilidad a las actuaciones estratégicas, además en materia de diversificación económica, como son las actuaciones vinculadas al Parque Tecnológico de Fuerteventura, que ya han terminado las obras y afortunadamente, yo lo decía, algunos se reían cuando hablábamos de que desde Fuerteventura íbamos a tener la oportunidad, gracias al esfuerzo de su gerente y de todo el equipo del Parque Tecnológico que han trabajado intensamente, coordinados con el Cabildo a través del Plan Insular, del proyecto de interés insular para darle viabilidad, para poder saltar desde Fuerteventura a la estratosfera en estas actividades de innovación tecnológica mundial en nuestra isla, algo que parecía impensable y que hicimos la realidad en la legislatura pasada. Sergio Lloret, usted ha protagonizado una legislatura insólita. A mí me gustaría, claro, 2 consejeros, el gobierno de 2, usted expulsó a Coalición Canaria, digamos que se ha desalojó a todos los socios por lo que sea, ¿no? Ahora mismo, con un año de distancia, quizá, y ya desde la frialdad de no estar en esa primera línea política, en esa responsabilidad como presidente, en una situación de emergencia hídrica, ¿volvería a repetir un gobierno así? No, desde luego que no, nunca fue mi deseo, nunca yo. Luego, ¿Usted no buscaba ese tipo de gobierno? Claro que no, fueron unos meses durísimos. Vamos a ver, bueno, mi intervención en política, pero no en la legislatura pasada, ni primero como consejero, ni después ni como presidente, también cuando fui alcalde de Tuineje, siempre ha sido, oye, intentar poner mi granito de arena en aquellas cuestiones en las que creía que podía aportarse algo para resolver los problemas de la gente y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Fuerteventura, que yo creo que esa es la esencia de la política. Ahora ya, bueno, con casi, bueno, en nada, un año del final de la legislatura pasada, bueno, pues hace balance también político, ¿no? También balance político en lo que nos afecta directamente y me afecta directamente, y también yo creo que algunas decisiones que tomaron otros que igual no han tenido la recompensa que esperaban, y cuando haces análisis político, pues bueno, yo creo que para simplificarlo, yo creo que igual trabajamos intensamente y trabajamos mucho más y paseamos bastante poco, porque al final todo este trabajo, además gris, que tocó hacer, hablamos antes del Picabas, el Picabas no existía, ahora todo el mundo habla del Picabas, ejecutar el Picabas, pero eso nos costó muchísimo y yo no me he cansado de agradecer y lo quiero seguir haciendo, el esfuerzo a todo el personal del consorcio, los trabajadores del día a día y los técnicos que dieron viabilidad participando al Picabas, al Consejo Insular de Agua con su gerente al frente, y desde el Cabildo, fundamentalmente los servicios de infraestructuras y la Consejería de Agua, además coordinado con los ayuntamientos. Era una actuación necesaria desde hacía más de 20 años que se elaboró y se aprobó en la legislatura pasada. Eso nos llevó a un trabajo intenso que ahora las actuaciones que se están pudiendo desarrollar son gracias a que tenemos un plan para hacerla, que no existía, aunque cueste creerlo. Bueno, pues todo eso fue un trabajo bastante gris, que igual nos faltó más tiempo hablando con la gente y de paseo, bueno, hacer más política, digamos, de la de calle, del día a día, pero bueno, cuando se está en la responsabilidad de gobierno, tienes que ocuparte de los problemas de la isla por encima de todo, incluso aunque le tengas que quitar tiempo a la política. Eso fue lo que hicimos. Lo expliqué en un momento y ya en su momento, no fue una decisión fácil. Lo que sí, yo creo que en los gobiernos está, si se quiere, no se puede estar en un gobierno bloqueando las acciones que son importantes para la isla, por ejemplo, la conservación integral de carreteras, la adquisición de bienes importantes para la isla, poniéndolos en marcha y después votando en contra por puras estrategias políticas. Igual es lo que buscaban en su momento. Está claro que no fue una decisión política acertada, no fue una decisión política acertada porque no tuvimos tiempo de explicar esa situación, porque nos quedamos con una situación muy complicada en el Cabildo y a eso fue lo que le dimos prioridad. Yo no quiero ni acordarme esos meses con 300 y pico, 400 firmas al día que te ocupaban prácticamente desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y no, desde luego que no lo repetiría.
pero tampoco yo pensé que en ese momento, cuando se tomó esa decisión, que vimos que había cuestiones que desde luego no eran tolerables en un gobierno, esas estrategias más políticas que pensando en los intereses de Fuerteventura, pero bueno, al final, con el poco tiempo que había hasta las elecciones, está claro que no nos dio tiempo. Otros se dedicaron, estaban liberados con su tiempo a explicar, y eso es legítimo, que no voy a ser crítico, tanto usted pero como, por ejemplo, el Partido Popular creo que se equivocó. Un segundo, ahora hablaremos del resto de las organizaciones, pero tanto usted como Pedro Armas han dicho, también Pedro Armas nos dio una entrevista y agradecemos mucho en honor a esa pluralidad, escuchar también todas las voces, pero decía Pedro Armas, como usted coincidía en la visión de nos hemos dedicado tanto a la gestión que no hemos sabido empatizar con la gente para rescatar ese voto que no tuvo ese respaldo. Yo voy a darle la vuelta a ese argumento. Quizá las personas sí valoran la gestión, pero lo que no valoran es que haya sido una legislatura cargada de conflictividad, de mociones de censura, con un gobierno que termina siendo de dos, donde usted acaba ahora mismo de confesar que no repetiría ese modelo de gobierno. Es decir, quizá no le están castigando el modus operandi de implantar el PICABAS, implantar el PICOS, declaraciones de interés general o incluso solucionar el tema del agua, pero sí le están criticando esa parte política. Sí, lo digo. Castigando, de hecho. Lo acabo de decir, que si hacen un balance político, luego fueron decisiones arriesgadas que no supimos explicar, no tuvimos el huir tiempo, de la estabilidad, básicamente, no tuvimos tiempo de explicar. Bueno, la estabilidad depende, porque con tiempo por delante, bueno, cuando a veces hay problemas en los gobiernos y si no funcionan, pues cada uno toma sus decisiones. A mí me cesaron y yo no armé ninguna escandalera, ni mucho menos, respeté la decisión que tomó en su momento el presidente del Cabildo. Llevamos tiempo tratando de aclarar algunas cuestiones, en fin, ya no toca tampoco entrar en esas polémicas, pero sí, efectivamente, vamos a decir, pesó mucho más el discurso del no más que de la estabilidad, porque a los vecinos yo creo que si las administraciones funcionan y les resuelven sus problemas, tampoco es una cuestión que les preocupe demasiado los cambios que haya, y eso, bueno, yo creo que se ha visto, ha habido cambios, unas veces han funcionado peor y otras veces han funcionado mejor y la gente los ha valorado cuando los cambios han ido a mejor. A nosotros lo que nos faltó realmente es tiempo para explicar la gestión que habíamos hecho, que vemos que no la han cambiado, con lo cual mala no era, porque el gobierno actual, que bueno, cuando estaba en la oposición lógicamente criticó muchas cuestiones, pues nos faltó, yo creo que llegar a los vecinos con ese trabajo que se estaba haciendo, pero había que hacerlo, porque lo que no podíamos estar ahí, con el Cabildo paralizado, había que mantener el rumbo con firmeza y fue lo que tratamos de hacer, pero eso nos absorbió completamente el tiempo y no nos permitió explicar las otras circunstancias, que son deseables, los que por supuesto que no, nunca son deseables cambios en las administraciones, pero bueno, son al final también transiciones que si funcionan se duran unos meses y punto, ya está. Lo deseable está claro, yo creo que se formen acuerdos políticos que duren toda la legislatura, pero bueno, yo creo que todos los acuerdos que se forman al principio siempre es con esa intención. Cuando se rompe también aparecen motivos, pues unos los comparten y otros no. ¿Qué vamos a decir de eso? Bueno, lo que pasa es que AMF ha estado en todas las combinaciones, ¿no?, de cambios y demás. Yo quería hablarle del agua porque además nuestra audiencia no me permitiría no hacerlo, lo están recordando en cada una de las entrevistas, porque la gestión sigue y la vida continúa, pero seguimos sin agua. En aquel momento, hace un año, muchos dijeron, el problema del agua se arregla en 15 días. Se pone una depuradora en la zona sur y se arregla en 15 días. A esa frase se agarraron muchos vecinos de Fuerteventura. Sí. También usted, Lloret, decía que el problema del agua, con las declaraciones de interés general y una serie de obras, se iba a solucionar. Bien, llevamos 10 días sin agua en el Cardón, 4 días sin agua en Corralejo, algunos días sin agua en Tesguate y otros puntos más. El problema del agua no se ha resuelto, pese a que sí es verdad que hay una voluntad política de invertir 40 millones de euros del presupuesto del Cabildo para acometer unas obras que hasta ahora no se habían hecho, o por lo menos no se habían planteado así. ¿Dónde están todas esas promesas de que el agua se iba a solucionar rápidamente? ¿La falta de agua? Bueno, yo creo que del agua hemos hablado muchísimo y seguiremos hablando, porque es un recurso esencial que la población necesita. No se puede vivir sin agua, ya no solo como un elemento básico para la vida, sino también para el aseo, para la vida diaria, que es fundamental el agua, y en pleno siglo XXI no se puede permitir estar en la situación en la que estamos. Tuvimos la desgracia de que un problema que no era nuevo, que venía desde hacía más de 20 años, y se sabía
que el sistema no aguantaba más, los que estuvieron en la responsabilidad de los gobiernos de entonces no se ocuparon de él y llegamos a la situación a la que llegamos y nos explotó a nosotros. Nos explotó a nosotros cuando ya no da para más el sistema de abastecimiento de agua potable a la isla y claro, ahí lo que no valía hacer era, pero esto no es culpa nuestra y mirar para otro lado. Tendríamos que asumir el problema y tratar de resolverlo cuanto antes. Por eso decía y agradezco la responsabilidad y la implicación que tuvieron todos los funcionarios que antes detallaba, que participaron en la elaboración del Picabas, que es el primer y único plan. El consorcio no tenía elaborado ninguno, el Cabildo tenía un anteproyecto precisamente en los pasos iniciales que dio, que se inició a instancias de Domingo Berriel cuando estaba de consejero en el Cabildo y que pues otros decidieron guardar en un cajón desde el año 2010 y no se había utilizado. Entonces lo primero que tienes que saber para poder resolver un problema es hacer un plan de actuación y saber qué actuaciones tienes que plantear ¿y con qué prioridades? Ahora se hablan de los 40 millones que se están pudiendo ejecutar gracias al Picabas, porque son actuaciones definidas en él, son una pequeña parte de los 240 millones de euros que hay que ejecutar. Hicimos 20 y tantos en la legislatura pasada, con un gran esfuerzo para elaborar, tramitar y aprobar ese Picabas, que es la hoja de ruta, que por supuesto es dinámica, que se va ajustando a las necesidades o a los imprevistos que surjan o a los problemas también que surjan y que gracias a él se está pudiendo ejecutar esta importante infraestructura hidráulica. Pero ahí teníamos una estrategia que por eso en el Pleno esperemos que nos aclaren determinadas cuestiones, porque estas actuaciones que estaban ya en cola del Picabas, se hicieron unos paquetes en la legislatura pasada, estaban previstos otros para la presente, dijimos que le dimos prioridad a la inyección, porque es lo que nos trasladaba el consorcio, de todos los caudales que se pudiera, con la impulsión que hicimos en Antigua, la planta de La Lajita, que hemos visto lo eficaz que ha sido, que cuando toda la isla estaba sin agua, donde único había agua era La Lajita, porque era un sistema independiente de momento, hasta que exista la nueva desaladora del sur. Las actuaciones que se han contratado al principio de la legislatura son las que estaban previstas en el Picabas, pero quedaban otras que también estaban ya adjudicándose los proyectos que son fundamentales, porque yo creo que un gobierno en un problema como el agua no nos puede volver a pasar lo que le ha pasado a Fuerteventura, que es porque solo ocuparnos de las obritas sencillas y las del día a día, nos ocupemos de que hay que ejecutar el sistema de abastecimiento de agua potable para los próximos 25 años, porque esto se tarda mucho. Que tramitar y hacer una desaladora son 4, 5 o 6 años. Lamentablemente ya se ha perdido un año en el trámite de la nueva desaladora del sur. Pedíamos una comparecencia desde la oposición, respetamos la decisión que tomó el gobierno. El consejero de área nos decía que iban a encargar un estudio de alternativa. Yo lo cuestioné, digo, no vale porque no es finalista. Hace falta poner en marcha el expediente con el que tú consigas el permiso para la desaladora en el sur. Y eso es lo que estaba previsto. Y dentro de ese expediente obligatoriamente va el estudio de alternativas. No son decisiones políticas, tenemos que dejar que los técnicos trabajen, que analicen el territorio, que el órgano ambiental... No estamos en ese punto. Llevamos una moción al pleno del lunes próximo para pedir por favor que se impulse, porque ya vamos un año perdido, y les aseguro que elaborar esos pliegos y el contenido de esos proyectos que había que impulsar, no para ejecutar de inmediato, porque la tramitación van a ser 2 o 3 años, para poder dar viabilidad y que esto no le vuelva a pasar a Fuerteventura. Respecto a eso, no hemos visto que hayan avanzado. Esto es ¿no? Y hemos visto que hemos dado tiempo, pero creemos que ya en un año es más que suficiente para ir acometiendo las actuaciones que ya eran, digamos, que estaban desbloqueadas dentro del Picabas, pero en las otras también hay que ir avanzando, porque si no esto no se va a arreglar nunca, y Fuerteventura y su población se merece tener agua potable. Mientras tanto, a mí me tocó sufrirlo como presidente, yo no podía decir, y entiendo al gobierno actual ahora, que no va a haber averías con una red que sigue estando obsoleta en una buena parte de la isla. El debate de las pérdidas, sinceramente, creo que hay que hacer todo lo que se pueda, pero esa no es la prioridad, porque eso no tiene varitas mágicas. Las pérdidas del consorcio se arreglarán cuando se cambie toda la infraestructura, porque si tú tienes un tubo por toda la isla que está roto por 100 sitios, por más que quieras ir arreglando las continuas roturas que hay, hasta que no cambies el tubo, no vas a arreglar el problema. Bueno, nos decían esta mañana que incluso va a haber una obra muy importante en Corralejo, nos lo comentaba Luis Alba,
Corralejo se le va a dar la vuelta como un calcetín para cambiar todas las tuberías. No va a ser una obra comercialmente positiva, pero también han dicho, es que si no levantamos esas aceras y cambiamos las tuberías, vamos a seguir con el mismo problema. Estaban previstas en el Picaba, son las actuaciones, y decía antes, hicimos las más urgentes, la impulsión de la herradura. Imagínense cómo estaríamos ahora mismo en Fuerteventura si esa impulsión que llevaba más de una década trabada no se hubiese ejecutado. Yo creo que fue un gran paso, y estaban después previstas también las obras urbanas. Se está ejecutando la de Gran Tarajal, que formaba parte del Picaba, la de Corralejo, el Cotillo, la de Puerto del Rosario, que ahí lleva otra consideración por la dimensión de la capital, pero que es una obra urbana que puede acometerse y que es necesario acometer. Todas esas están previstas, pero hay que trabajar con las dos luces o con los dos horizontes, el inmediato, que son esas actuaciones, y las de esos proyectos primarios contemplados también en el Picaba, que para que algún día se resuelva y esto no le vuelva a pasar a Fuerteventura, espero que haya responsabilidad en el gobierno actual y desde luego no se deje pasar el tiempo sin ocuparse de ellos. Me parece absolutamente fundamental. Dentro de todas esas actuaciones, ¿cuál es la actuación más compleja de tramitar? La desaladora, la nueva desaladora de la comarca sur, y además también los proyectos, así estaban contemplados los pliegos, llevaban incorporada el suministro de energía con fuentes alternativas, que también la propia tramitación de esas instalaciones eólicas o fotovoltaicas va a tener su complejidad. ¿Y qué ha ocurrido con esos proyectos que dice usted, Sergio, que ha dejado en marcha? Pues nos contarán en el Pleno, esperamos que se asuma la responsabilidad de tramitarlos con la forma que quieran, que haya algún ajuste. Todo esto es dinámico, yo siempre lo he dicho, tanto el Picabas como el Picos son planes dinámicos, pero lo que sí que hemos visto es que era la fórmula más eficaz para resolver tanto los problemas propios y competencias del Cabildo como la cooperación con los ayuntamientos, porque el propio gobierno los ha mantenido, no ha planteado un plan alternativo, con los matices, con las prioridades que trasladen unos y otros y ajustándose a las circunstancias de cada momento. Pero todo eso lo hicimos en la legislatura pasada. El nuevo gerente del consorcio, ¿usted conoce cuál va a ser su hoja de ruta? No conozco. Bueno, es reciente, primero felicitarle, lo conozco personalmente, además es compañero de profesión, ingeniero de caminos, canales y puertos, y luego le deseo toda la suerte del mundo, porque esa será bueno para que la población de la isla cuente con un recurso esencial como es el agua potable. Sabiendo además, que no es fácil, supongo que le estará tocando pues estudiarse la problemática del consorcio, que aparte de las infraestructuras, también hay cuestiones ya de gestión, la falta de personal, cuestiones que le ocuparán un tiempo para poder ya, digamos, trazar o hacer un diagnóstico y trazar la hoja de ruta que considere más acertada, y por supuesto también dentro del Picabas esa cooperación junto al Consejo Insular de Aguas, Cabildo y Ayuntamiento para seguir impulsando estas acciones hidráulicas fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua potable a Fuerteventura. Y antes lo decía Nuria, claro, cuando se acercan las elecciones todo el mundo lanza mensajes sobre lo que la gente quiere oír. Nosotros no tuvimos tiempo ni capacidad para hacerlo, pero yo no paraba de escuchar ya las varitas mágicas de que en 15 días se iba a arreglar todo, porque se iba a llenar la isla de desaladoras portátiles y que es que este tío no se ocupa de las cosas. Desaladoras portátiles montamos el equipo de gobierno, en mi responsabilidad como presidente, 6 desaladoras portátiles, y una se dejó adjudicada, que fue la de La Lajita, 7. El nuevo gobierno solo ha montado una complementaria en Gran Tarajal, con las paradas y demás, que había una posibilidad, porque había una limitación eléctrica y del caudal de vertido, y con los problemas continuos que tiene la planta, por lo menos intentar producir lo que tiene autorizado. Montado 6 y adjudicado una más, que se montó a principios de la legislatura, 7 frente a una. Quisiera ver en qué han quedado esos mensajes de que la solución era llenar la isla de desaladoras portátiles, olvidándose que una desaladora portátil también lleva la de autorización para la captación del agua, el vertido. Por eso la estrategia fue intentar ir a plantas desaladoras existentes que ya tienen todos esos trámites hechos y que era mucho más rápido y eficaz. Una que creo que de verdad era importante y se podía haber culminado, y ahí se ha quedado, son esos 2.000 metros cúbicos de la planta desaladora del plan parcial Ramiterra en Antigua, que están autorizados, que no se están utilizando y que eran importantísimos para inyectarlos
a la red. En un año se podía haber gestionado, nosotros lo hicimos con la de Antigua, con la otra del sur, con la de La Lajita. Todo eso tuvimos que inyectarlo en unos meses a la red porque no producíamos el agua suficiente. Bueno, pues esa es una actuación que estaba encaminada y nada sabemos de ella. Ahí sí cabe colocar 2 módulos de 1000 metros cúbicos portátiles que estaba previsto para complementar esos 8 que hay instalados ahora mismo. El resto es complicado, o sea que estos mensajes, bueno, con las elecciones todo vale, bueno, cada uno se deja llevar. Yo creo que en el tema del agua también en una buena parte algún mensaje optimista porque todo eran problemas y bueno, y la situación crítica que nos tocó meses antes, casual o causal, porque ya uno no sabe qué pensar. ¿no? 7 roturas. Bueno, 11 o 12, no me acuerdo, en 2 meses de la impulsión, pero en fin. Pues ustedes llegaron a denunciar eso a la Guardia Civil. Sí, efectivamente. ¿Y qué pasó con ese expediente? No lo sé, no sé qué. Bueno, los trámites evidentemente son lentos, no serán fáciles, porque además estaba el informe técnico del consorcio que nos comunicaba que no había sido una rotura fortuita, sino que se habían manipulado las redes en ese incidente y en esa avería que hubo sin autorización y sin personal. O sin personal autorizado del consorcio. No había una orden del equipo técnico de que se manipularan las redes que produjo esa avería y evidentemente pues eso hay que denunciarlo porque se estaba jugando. Y no se sabe nada con la garantía. No tengo conocimientos de cómo ha seguido el expediente. Bueno, supongo que ya después no será fácil tampoco, ¿no?, la labor de investigación, pero bueno, yo creo que ahí también era un mensaje de que no íbamos a tolerar manipulaciones no autorizadas de la red de abastecimiento de la población de Fuerteventura y fue lo que hicimos, denunciar como corresponde y desde luego perseguir y actuar con contundencia frente a cualquier acción que se produjera en ese sentido. Bueno, además del agua, que parece que han desaparecido. De los enfrentamientos, además de los enfrentamientos sociales, ustedes tuvieron una reunión inicial en Casillas del Ángel ante cientos de vecinos que reclamaban soluciones, respuestas y una quizá un poco más violenta en La Lajita en un momento de máxima tensión, efectivamente con roturas e incidencias permanentes. Pero usted también es la legislatura del Dreamland. Un proyecto que también sacudió, dividió a la ciudadanía, un proyecto que usted incluso llevó a pleno, a sabiendas de que no contaba con el apoyo de sus socios y un proyecto que se quedó sobre la mesa. A mí me gustaría preguntarle exactamente en qué punto está ese expediente ahora mismo. Pues precisamente va este pleno del lunes próximo. Vamos a ver, yo lo dije en su momento, yo además de presidente era responsable del servicio del área de ordenación del territorio y había varias advertencias del promotor de la actuación en el sentido de que había que tramitar el expediente. Es una cuestión de responsabilidad, ya no es una cuestión de qué te parece mejor o qué te parece peor. Yo siempre he dicho y lo mantuve públicamente que como vecino y como majorero a mí no me gusta y luego yo no quería ni quiero que se haga en la localización que planteaba el promotor. Inicialmente cuando de consejero y por mí no pasó, lo gestionaron otros. Cuando llegó a pleno, lo que vi que el estudio de alternativas era muy deficitario, que después como presidente fue lo que impulsé, se dio traslado al órgano ambiental, nos dio la razón y se le dio traslado al promotor para que completara el documento con un estudio de alternativa serio y riguroso y que cumpliera el contenido de la ley. Y entonces estamos en la obligación de dar el trámite. Donde, insisto, yo creo que ya no tiene sentido tampoco hablar de ese asunto, que se hablaba de que la actividad era lo que se declaraba de interés general. No se estaba aprobando una localización, porque la localización tenía que ser el resultado de la tramitación del expediente, un expediente complejo que iba a tener bastantes meses o algún año de trámite y que yo sí que consideraba y lo sigo pensando que es una actividad buena para Fuerteventura. Ahí tenemos cómo está apostando por él con fuerza Gran Canaria, llevábamos la delantera, ahora otros nos han tomado la delantera. Creo de verdad que por el bien de la isla tenía que haber habido más unión política en un tema tan importante como este, para incluso sentarnos todos a hablar de, oye, esto sí que lo vemos, aquí sí que lo ve la población de la isla, pero para eso hay que arrancar y hay que dejar que la población libremente opine, diga la actividad sí, la actividad no, que había una parte de la población que decía no, la actividad no la queremos en Fuerteventura, que es respetable igual que cualquier otra opinión, pero que creo de verdad que no era mayoritaria. Yo creo que la mayoritaria era Dreamland sí, y también pienso, y estoy convencido, y ahí me incluyo yo, pero ahí no. Yo creo que esa era la
opinión mayoritaria. El estudio contemplaba alternativas posibles, yo creo que habrían generado el consenso social. Era posible, esas u otras, porque todo eso estaba abierto, pero igual también estábamos demasiado cerca a las elecciones y pesaron más las estrategias políticas de cada uno que los intereses de nuestra isla, y Gran Canaria se ha puesto por delante. Ahora, bueno, acabamos de celebrar una comisión esta mañana, miraremos en profundidad el expediente por las consecuencias que pueda tener, porque parece ser que ya hay algunos escritos de advertencia, cada uno defiende sus intereses, lógicamente, porque el gobierno ha optado por declarar la caducidad del expediente que se venía tramitando. Hay que ver muy bien los argumentos, sobre todo los jurídicos, para que desde luego esas decisiones no generen ningún perjuicio a la institución insular, y bueno, y en principio eso es lo que irá a pleno. Miraremos con detalle ese expediente, porque evidentemente es un expediente de calado, donde también los que lo impulsan habrán hecho también una apuesta importante, y cada uno defiende sus intereses, pero bueno, a mí como consejero de la institución insular me toca defender los intereses del Cabildo de Fuerteventura y ver que estas decisiones no terminen en un problema para la institución insular. Se refiere a una carga económica. Bueno, yo no una sé, denuncia por parte de la empresa. no lo sé, hay que ver bien el expediente, pero bueno, lo que se plantea es la caducidad del expediente, bueno, con lo cual si eso efectivamente es lo que sale adelante y así se termina, pues querrá decir que el Dreamland irá en Gran Canaria y lo habremos perdido en Fuerteventura, entendiendo, yo personalmente en ese grupo me incluyo, que creo que era bueno para la isla, que sigue siendo bueno para Fuerteventura, pero que había que trabajar conjuntamente. Yo creo que eso es lo que faltó. Yo lo intenté varias veces, pero ya igual todo el mundo tenía ya sus rumbos y sus estrategias políticas trazadas, y no hubo forma, porque creo de verdad que era posible buscar el consenso social, administrativo y político y ambiental en otra localización. ¿Cuál es la opinión de asambleas municipales de Fuerteventura con respecto a lo que está ocurriendo con la posibilidad de que Satocan o cualquier otra empresa se dedique a la extracción de minerales de tierras raras en la isla? Bueno, ya la hemos expresado en las distintas instituciones, también en el pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nosotros nos hemos opuesto. Mira que yo soy completamente abierto, además como una necesidad absoluta, a buscar aquellas fórmulas que contribuyan a la diversificación económica de Fuerteventura, porque es necesario, pero eso no lo he inventado yo, eso ya los estudios de coyuntura económica de Canarias, ya no solo de Fuerteventura, ya muchos años, diciendo que esa es una verdadera necesidad. Por eso los lazos comerciales estratégicos con África Occidental son fundamentales. Esto que hablamos antes del estrato pobre y las actuaciones de innovación tecnológica va a ser fundamental, eso ya está siendo una realidad en nuestra isla. Todos esos polos creo que tenemos que explorarlos. Ahora, todo no vale en la diversificación económica, respetando que la actividad minera pueda generar sus beneficios allá donde se explote. En una isla tan reducida como la nuestra, decir que el modelo de desarrollo de Fuerteventura va a ser el minero, incluso por las tierras raras, por muy cotizadas que estén, desde luego que de entrada no es, yo creo, que el eje fundamental que tiene que trazar Fuerteventura. Eso no quiere decir que tengamos que tener algunas zonas de recursos canterables, porque tenemos grandes problemas, el picón, el basalto. Alguna zona del territorio habrá que sacrificar necesariamente, porque al final los áridos y los materiales hacen falta, pero planteado en una actividad económica que contribuya a la isla, yo creo que esa no es en la que tiene que cimentar Fuerteventura, es su progreso y también esa estrategia de diversificación económica. Hay otras que están funcionando y que estamos consolidando, yo creo que es sobre las que tenemos que continuar apostando y dándoles toda la celeridad, y mucho menos en las zonas de alto valor ambiental en las que pretendían tramitarse. Yo creo que eso es un no rotundo y de entrada, que es lo que hemos hecho, yo creo, todas las instituciones y todos los grupos políticos, por supuesto también asambleas municipales de Fuerteventura. Y que les habla, incluso lo decía desde el primer pleno, que una cosa, no, vamos a dirigirnos al director general de Industria, que no nos da la información, no nos hace caso. Si la presidenta, póngase usted de acuerdo con su presidente, esto no puede ser, pero es que deja al Cabildo en una posición de absoluta debilidad, que tengamos que estar en un pleno que hace una perreta porque el director general de un gobierno del mismo signo político no le hace caso a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Yo creo que ese no es el camino que hay que seguir. Y decía, lo importante es decir, bueno, combatirla, pero con argumentos jurídicos, que es a lo que nos vamos a tener que enfrentar en la tramitación
tramitación de un expediente, porque si cumple el contenido con la ley, tampoco el director general puede pararlo. Y una de las acciones fundamentales era la modificación de la ley de minas que se planteó posteriormente, que no es un tema sencillo, porque ahora, bueno, parece que la empresa que promovía la actuación se retira, pero puede venir otra. Pero bueno, la postura de asambleas municipales de Fuerteventura y la mía es clara, contundente y bueno, sí, a la diversificación, pero no de esta manera, ¿no? De una forma tan dañina. A cualquier precio ni con cualquier actividad, porque está claro que esa actividad sí comprometería no solo nuestro patrimonio natural, pero que también pone en riesgo lo que sin duda es y va a seguir siendo es nuestro principal motor económico y pilar que da oportunidades y calidad de vida a la población de nuestra isla de Canarias, como es el turismo. O sea, es claramente incompatible una actividad a gran escala minera en Fuerteventura con el modelo turístico de nuestra isla. Bueno, estamos viendo muchas imágenes en esta entrevista de cuando usted ha ostentado la presidencia del Cabildo. Fueron muchas ruedas de prensa, muchas salidas, muchas obras en aquel momento o inicio de algunas obras. En fin, estamos viendo imágenes. ¿Se reconoce en esas imágenes, Sergio? Pues no estaba siguiéndolas, no sé ahora en qué momento. Bueno, alguna rueda de prensa debe ser, no sé qué estaríamos explicando. Supongo que ¿le gustaría el agua, las carreteras, bueno, sí. Tuvimos muchísimas cuestiones. El tren de RFEDE, en fin, muchas de esas cuestiones, ¿no? Cuando se ve en estas imágenes, ¿se reconoce? ¿Le gustaría volver a ser presidente? No, vamos a ver, yo creo que luego no me arrepiento en absoluto. Yo creo que para cualquier majorero, creo que es un orgullo y una gran responsabilidad ser presidente del gobierno de la isla de Fuerteventura. Pues yo creo que, bueno, con todas las cuestiones que sean interpretables, el tiempo que nos faltó para explicar muchísimas cuestiones, pero desde luego lo que sí le puedo decir, porque cuando vas hablando después con la gente, ahora que hemos tenido más tiempo para poder hacer esa labor, pues bueno, mucha gente me ha dicho, chacho, todo aquello que se estaba haciendo ha quedado en nada. Con ese impulso es con el que se tenía que haber seguido trabajando, porque se ha notado, pero bueno, de todo eso iremos haciendo balance. Yo no estoy como consejero en la oposición para estar poniendo dificultades y tropiezos y baches a la gestión de un gobierno. Lo que sea bueno para Fuerteventura, a mí me van a tener siempre a favor. Lo que les pido es celeridad y que se asuman los retos de nuestra isla, los de ahora y los del mañana, porque no se puede mirar para hacia otro lado y el ejemplo más claro lo tenemos en el agua. ¿Cómo llegamos a esta situación? Por la irresponsabilidad de los que me precedieron en el gobierno de la isla insular y no se ocuparon de un problema de esta magnitud. Bueno, pues con todo eso, por supuesto que fue una etapa dura, sobre todo los últimos meses, pero bonita. Y yo creo, y bueno, yo decía que cuando has hablado con la gente, todavía no me he encontrado a alguien que me haya dicho, no, es que ustedes no trabajaban. No, eso no se ha cuestionado, yo creo que afortunadamente, porque yo creo que es lo que hicimos, además con gran entrega, dedicación, no solo el gobierno, no solo, digamos, los responsables políticos, sino coordinados como tiene que ser con los funcionarios, a los que agradezco en todo momento, incluso en los momentos más complicados de la parte final de la legislatura, la responsabilidad con la que actuaron para seguir trabajando con total normalidad y resolver los problemas de nuestra isla, donde el Cabildo juega un papel fundamental. Estratégico, desde luego, y claro que sí, en la toma de decisiones, y el Cabildo, decíamos, en esta legislatura, igual que los ayuntamientos, se enfrentan no solamente a los problemas del agua, a los problemas de la vivienda, a un debate social que está intentando fijar hacia dónde queremos crecer y cuánto podemos permitirnos crecer. El tema de la gestión de residuos también es un problema, crecemos de forma imparable y hay que tomar decisiones y será en esta legislatura, o esperemos que sea en esta legislatura. Quiero preguntarle ¿cómo está Asambleas Municipales de Fuerteventura? Sé que han tenido además una reunión importante hace algunas semanas, donde entiendo, no lo sé, porque esto ha sido a puerta cerrada, que han decidido no ser condescendientes con uno mismo, sino dónde estamos, hacia dónde queremos llegar y qué alianzas podemos también conseguir siendo un partido más pequeño, quiero decir, en este caso, para poder llegar más lejos. ¿Cómo es el diagnóstico de la salud? ¿Cómo está la salud de AMF? Bueno, vamos a ver, los ciclos políticos pues son así, unas veces te toca gobierno, otras veces te toca oposición, no es la primera vez que asambleas municipales de Fuerteventura ni yo estamos en la oposición, y mi andadura política la comencé en la oposición y les puedo asegurar que es bastante más dura
que esta legislatura en el plano político, ¿no? Fue dura, pero bueno, sí. pero estamos planteando las cuestiones, por ejemplo, un pleno extraordinario para decir que había que asumir el problema del agua. Ni caso, en el año 2011, miren las consecuencias que ha tenido. Y si estábamos en lo cierto, hombre, para las agrupaciones políticas, como es lógico, no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. Siempre se está para intentar gobernar, pero sobre todo yo creo que se está para intentar aportar desde el gobierno, de la oposición, todo aquello que sea bueno para el municipio, la isla o la comunidad para la que ejerzas la responsabilidad política desde el gobierno o desde la oposición. Y bueno, yo creo que llegó un momento, sí que hemos reflexionado, porque yo creo que hubo un momento, bueno, donde se estaba muy bien posicionado en la responsabilidad de gobierno de las distintas instituciones. En ningún lado yo veo que nos hayan criticado por no haber trabajado, por no haber asumido los retos que eran necesarios para resolver los problemas del municipio o de la isla. Sí que es verdad que nos faltó más estrategia política, pero también es verdad que, bueno, que en partidos o en agrupaciones como asambleas municipales de carácter insularista, con menos, digamos, estructura que los grandes partidos, no es igual de fácil que otros partidos tener esa gestión más política que la propia de las instituciones. ¿Cabe una alianza con Nueva Canarias? ¿Una nueva alianza con Nueva Canarias? Yo personalmente, Nuria, bueno, en mi etapa política, yo en fin, siempre he estado en el ámbito nacionalista, porque creo que el nacionalismo es fundamental para Canarias. No somos estratégicos para el Estado, y ojalá, cuando se habla de unión nacionalista, ojalá eso pueda darse cuanto antes, porque esa es la fuerza, yo creo, que necesita Canarias, una unión nacionalista. Para ¿Entonces va a darle el apoyo a Carlos Alonso en el Parlamento Europeo? No, bueno, esa unión no se ha dado. Yo digo que creo, desde un punto de vista... Lo digo desde la mirada nacionalista. Yo estoy hablando desde el sentimiento de cada persona. El mío es nacionalista, estoy explicando los motivos. En el plano político, que yo nunca estuve, yo estaba un poco, bueno, a mis cosas, mi actividad profesional, y esto lo veías un poco de lejos cuando te dar el paso. Siempre he estado en ese ámbito. Incluso mucha gente me decía, pero coño, vete al PP, vete al PSOE, que incluso propuestas hubo en distintos momentos, pero no quise, aunque fuera en algún partido más pequeño. ¿Le propusieron en el PP? Sí que creo. ¿El Partido Popular? Eso ya da igual. Si no hablo de lo de los últimos tiempos, hablo mucho más atrás, ¿no? Hablo anteriormente, pero que no siempre tuve claro que bueno, aunque fuera arriesgado estar o ejercer la actividad política, pero aquí se está libremente, lo quería hacer en un ámbito de corte nacionalista, y creo que en esa estrategia yo siempre he trasladado con claridad mi opinión con todas las personas que hemos hablado. El ir avanzando juntos con Nueva Canarias habría sido importantísimo en esta legislatura pasada y en la anterior. Mi opinión la trasladé. Bueno, estas cuestiones, quizás lo que pasa es que esos planteamientos siempre se hicieron demasiado tarde, con las legislaturas avanzadas, y cuando las elecciones se acercan todo es más complicado. La reflexión que uno hace entonces, yo creo que eso habría sido bueno para los dos, para el nacionalismo en Fuerteventura, para plantear una visión alternativa, que la planteamos desde la oposición. Yo lo decía en el Cabildo, no nos hicieron ni caso, el agua, ni caso, eso no era un problema. Había que estar simplemente preocupados de los votos y no de los problemas de la gente. Consecuencias, lo que nos pasó. Desgracia que nos explotó a nosotros en las manos en la responsabilidad de gobierno, y cuando tienes una bomba de este calibre que te explota en las manos, como es que toda la isla se te quede sin agua, evidentemente es una situación crítica. ¿Y qué hicimos? Pues lo que hacía falta, aprobar ese plan para resolver el problema, que es, yo creo que es lo primordial en la gestión de cualquier gobierno de la institución. Y tan mal no lo hicimos, y ahora digo cómo comenzamos la entrevista, porque no he visto que el gobierno actual haya cambiado el rumbo en los ejes estratégicos que trazamos en la legislatura pasada, que se les habían dicho desde la oposición hace 15 años, o 14 ya, ¿no? Bueno, 13. ¿Cómo valora la situación de Tuineje actualmente? Bueno, de su municipio. Yo creo que todos los gobiernos se merecen un tiempo, lo decía ahora en el Cabildo, se merecen un tiempo. Esto no, oye, estás en el gobierno, todo es positivo, y cuando estás en la oposición a criticar todo lo que hace el gobierno. Yo creo que la oposición hay que ejercerla con responsabilidad, y que todos los gobiernos se merecen un tiempo para poner la maquinaria en marcha, continuar como ha hecho el Cabildo, con lo que se venía gestionando de la legislatura pasada, o cambiar de rumbo y plantear las acciones que legítimamente cada gobierno quiera. Pero yo creo que sí que está faltando ya velocidad y eficacia, porque
se lleva un año transcurrido y yo creo que ahí el gobierno, no me toca a mí asumir, pero bueno, en los problemas que sé que conocía, porque fui alcalde de ese municipio, bueno, resido allí y por supuesto que tiene un cariño y una consideración especial. Creo que sí que falta ya mayor celeridad y mayor eficacia en asumir los retos principales, que no son pocos. Si problemas tiene la isla, más tiene Tuineje, que con el paso del tiempo y de las décadas se ha ido empobreciendo y no es fácil volver a relanzar un municipio como lo fue. Creo que ya sí que toca hacer balance y corregir. Hay tiempo, pero no hay más tiempo que perder. El que se podía perder ya se ha perdido, porque sí que creo que francamente hay muchas cuestiones que son mejorables, y bueno, yo espero que la alcaldesa así lo asuma, lo entienda, y por el bien del municipio y su gente y la prosperidad y la recuperación de Tuineje, pues se corrija esas acciones en muchos aspectos. Bueno, supongo que estará al tanto de que la Arena Negra va a ser tutelado por el Cabildo Insular de Fuerteventura a través de la Consejería de Cultura. ¿A usted le tocó en aquel momento incluso someter a votación a la ciudadanía que ellos eligieran, sus vecinos, siendo usted alcalde, que eligieran qué nombre querían darle a ese festival? Y desde entonces se llama Arena Negra, por poner un poco de contexto histórico, ¿no? Sí. ¿Cómo ha enfocado usted que ahora vaya a ser un festival del Cabildo? Bueno, Tuineje llevaba años padeciendo por motivos políticos castigos que yo creo que no se merecía, y que desde luego la acción política no puede estar orientada si me haces caso bien a todo lo que yo te diga, y si no, pues porque las personas están por encima de las instituciones, están por encima de los partidos políticos. Bueno, tuvimos grandes dificultades y efectivamente, bueno, en mi labor, que fue año y medio de alcalde, una de las decisiones que tomamos, el grupo de gobierno de entonces, y después también lo trasladamos al Pleno, y hubo un apoyo unánime, era que era el momento ya, tras las experiencias 3, si no recuerdo mal, del WOMAD y la de Mar Abierto. Bueno, que Tuineje tenía muchísimas condiciones naturales para albergar este tipo de festivales en la playa, y que lo suyo era contar con algo que fuera una identidad de Tuineje, de sus vecinos, y lo quise hacer, así se lo propuse al Pleno, que agradezco el respaldo que tuvo, contando con toda la gente. Se hizo esa iniciativa popular para bautizarlo. Arena Negra fue el nombre que los vecinos de Tuineje quisieron ponerle, y lo que nos tocó entonces, porque ya menos mal que eso ya prescrito o casi prescrito, no le quiero ni contar las dificultades que nos pusieron para sacarlo adelante. La primera edición, que sin querer entrar, yo veo siempre las guerras de cifras que hay, bueno, y eso salta a la vista, y he estado presente en las siguientes ediciones. Bueno, con el parón de la pandemia, creo que el primero sigue siendo el más numeroso en la suma de los 2 días. Los sábados han estado equivalentes en uno y otro, pero el viernes con estopa no ha habido un viernes como aquel, y en la suma de los 2 días, pero eso da igual, aquí ahora ya no todo. Lo importante es que se dio un paso en que Tuineje tuviera su festival para toda Fuerteventura, para toda Canarias, y para todos los que quisieran ir a Gran Tarajal en noviembre a disfrutar del entorno, de los restaurantes, las playas, las cafeterías y de toda la isla en general. Y bueno, del quién lo gestione son decisiones de cada gobierno. Yo lo que sí, bueno, como vecino sí me gustaría no pensar que esto se hace para no trabajar, porque desde luego la implicación de un ayuntamiento en un festival como este es fundamental, lo gestione quien lo gestione. No sale adelante un buen festival en un municipio si no existe la implicación, el compromiso y toda la cooperación municipal. Que el expediente administrativo y la gestión quieren trasladárselo al Cabildo. Bueno, yo esa parte tuve clara, que no hubo problemas con el presidente en ese momento, don Marcián Morales, y como alcalde lo hablé con él, le pareció correcto lo que queríamos impulsar, y luego él, le puedo decir que no puso ningún veto a lo que los problemas vinieron de otros sitios, pero a lo que quisimos impulsar, y salió adelante, y lo hicimos desde Tuineje, que además sí me gustaría recordar, Nuria, que fue ese año no salió el Fuerteventura en Música. No salió adelante porque no se montó el expediente de licitación correspondiente. Fue el primer gran festival de Fuerteventura que se licitó de cabo a rabo. Todos los euros que fueron necesarios para ese festival, 420.000, momento que ha habido otros de 800 que no han traído más gente que el de 420, esas fueron las cifras, porque las llevé a pleno, di cuenta en el pleno de todos los euros que se gastaron en el festival y todo lo que aportamos, incluso
las aportaciones de los patrocinadores externos que les reitero el agradecimiento que hice en su momento, y lo gestionamos desde Tuineje, un municipio pequeñito con pocos medios, pero que cuando se quiere y se trabaja bien organizados con los funcionarios de una institución pública, las cosas salen adelante. Y fue el primero que se hizo en Fuerteventura, por supuesto también en Tuineje, de esa magnitud, y con todo el expediente sujeto a una licitación pública, transparente y clara, y con las cuentas presentadas en el Pleno sin ningún miedo, porque no había nada que esconder. Bueno, efectivamente, yo quiero enseñarle una foto, que es la foto que ha marcado también, estamos hablando de Tuineje, estamos hablando de un municipio que conoce muy bien. Estamos hablando de su despegue en política, de hecho, junto con Salvador Delgado, en un momento de la historia en el que Tuineje también estaba en una situación muy, muy caótica. Y esta foto, después de 10 meses, pues representa lo que decíamos la pasada semana, que el tipo de gobierno que se está llevando a cabo o el tipo de gestión ha unido a 3 elementos, 3 organizaciones políticas que hasta ahora cada uno tenía una visión y además había una cierta discrepancia. Estamos hablando de Esther Hernández, del Partido Popular, de Llurena, de AMF, y estamos hablando de Pilar Rodríguez, de Nueva Canarias, que incluso sí también le había dado un margen de confianza o de intento de esperanza también a Tuineje. Eso no ha sido así, y esta foto que parecía imposible, si nos la pone el compañero cuando pueda, pero bueno, yo creo que la ha visto, porque habrá visto la entrevista en la que participaban tanto Llurena Vera como Esther Hernández como Pilar Rodríguez. Es una muestra de cómo está la situación del municipio, es decir, que 3 organizaciones políticas que naturalmente nos habían sentado nunca, jamás, si no es para el debate político, a una mesa a debatir y decir, basta ya, hay que tomar decisiones, trasladando la decisión del pueblo, pues hombre, esta foto. Bueno, ya. Bien, bueno, yo creo que evidentemente la oposición a los partidos y a las personas que están en la oposición muchas veces unen en el sentido que, bueno, que hay una estrategia común, que es gobernar pues, el municipio, la isla, y bueno, yo creo que eso es legítimo, ¿no? Después cada uno, bueno, hace los planteamientos que considere. Yo lo que sí que creo que, bueno, asambleas municipales de Fuerteventura, en su labor de oposición en el municipio de Tuineje, al igual que en el resto de la isla, lo está haciendo con responsabilidad, haciendo aquellas aportaciones constructivas y positivas que considera, y también siendo críticos con las cuestiones que no funcionan. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, y si hay, bueno, los partidos que están en la oposición están de acuerdo en aquellas cuestiones, tampoco pasa nada porque, bueno, acudan a una entrevista juntos, ni mucho menos, una entrevista o cualquier acto, evento, o hasta que planteen iniciativas conjuntas. Los planteamos, me tocó estar en la responsabilidad de la oposición en el Cabildo de Fuerteventura, plenos extraordinarios que solicitábamos con el PP, y evidentemente cada uno tenía su estrategia política, pero el del agua, pero en lo que se está de acuerdo, da igual que se esté en el gobierno o en la oposición, o quienes conformen la oposición. Yo creo que lo importante es aportar constructivamente, fiscalizar, por supuesto, la acción de los gobiernos, porque las cosas hay que hacerlas bien, y aquello que no funciona, advertirlo y pedir que se corrija. Y bueno, ya lo decía antes, yo creo que en Tuineje hay cuestiones que mejorar por parte del grupo de gobierno, y como vecinos espero que lo hagan cuanto antes, porque la situación que está el municipio no se puede permitir que no se afronten y se aborden sus problemas y se les dé solución. Bueno, Sergio Lloret, ya ven, el que fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, alcalde también en su día del municipio de Tuineje, una persona que hay que reconocer que ha estado en absoluto silencio, ha dejado trabajar durante los últimos 11 meses, entiendo que además ahora muy volcado en su vida familiar, en su vida profesional, y que parece, o todo apunta, o yo tengo esa sensación, Lloret, de que AMF se ha despertado. Bueno, yo creo que AMF ¿O van a empezar a activarse a partir de ahora? Dormida. Todas las personas seguimos ahí con la responsabilidad institucional que nos toca. No es fácil, evidentemente, y más para agrupaciones políticas pequeñas, lo decíamos antes. No es la misma situación cuando estás gobernando, y tienes más acciones, más contacto con la gente que cuando estás en la oposición, pero bueno, los retos, los criterios de trabajo siguen siendo
Los mismos, ahora lo decías Nuria, bueno, afortunadamente también sí que consiguió tener un poco más de tiempo para la familia porque, bueno, en la etapa de responsabilidad en el gobierno insular fue durísima, gratificante, a pesar de lo dura que fue, pero dura, y evidentemente los días no te daban. Hacían falta días de 30 horas para poder abordar todo lo que había, pues bueno, pues durmiendo poco, tratando de, sobre todo los últimos meses especialmente duros, pero la responsabilidad con los problemas de la isla ahí estuvo. Agradezco la corresponsabilidad que tuve con Juan Nicolás Cabrera. Otros decidieron abandonar el barco, como el Partido Popular, y mire cómo se lo han pagado en esos prepactos que tenía. Pero bueno, esto tiene la política. Yo creo que si la política del rencor no sirve de nada, las circunstancias son cambiantes, hay que adaptarse a las que se presentan en cada momento. Nosotros asumimos la nuestra también con la misma responsabilidad e ilusión, y efectivamente no es que estemos en silencio dejando hacer, sino dando tiempo para hacer. Creo que ha habido un tiempo más que razonable para que el nuevo gobierno, primero, lo he dicho en varias ocasiones, ¿estaba mal lo que estábamos haciendo? Respuesta, no rotundo, porque los ejes estratégicos siguen siendo los mismos y las herramientas para resolverlos, picabas, picos, planes de carreteras, el plan de infraestructura sociosanitaria, en fin, toda la parte siguen siendo sobre la base que se había iniciado. Y sí, lo que en las cuestiones importantes, que yo entiendo que requieren mayor tiempo que las cosas, digamos, sencillas de gestión diaria, había que dar un tiempo razonable, que yo creo que se ha dado, y sí que hay que empezar a pedir ya celeridad y eficacia en dejar lanzados aquellos problemas para la Fuerteventura del mañana, pero que hay que autorizar administrativamente hoy, porque si no, le puede pasar a Fuerteventura lo que nos ha pasado en el agua, en otros sectores, porque evidentemente hay muchos aspectos esenciales y servicios básicos y esenciales a los que la población tiene derecho y que son necesarios, que requieren de una acción planificadora previa, aunque sea gris y no se vea, y la gente en general lo que ve son los resultados y lo que se ejecuta, pero eso hay que hacerlo también. Sergio Lloret, estaremos también pendientes de lo que pase el lunes en ese pleno, que bueno, vemos que puede ser interesante, muchos temas que habían quedado, pues por ejemplo el Dreamland o por ejemplo esa hoja de ruta también con el agua, para conocer también su valoración. Muchas gracias por esta amplia entrevista, y bueno, que yo creo que desde que está fuera de esa situación tan atípica, yo creo que incluso está hasta mejor, ¿no? O sea, bueno, disfrutando un poquito más. Fueron meses duros, pero bueno, hay que actuar con responsabilidad. Cada cosa lo que toca, efectivamente. Y ya está. Y hacer balance de qué cosas humildemente creo que hicimos bien, y también en las estrategias políticas creo que en algunas cuestiones nos equivocamos y hay que asumir los errores, y bueno, con la misma ilusión hacia la vida en general y por supuesto en la actividad política con la responsabilidad que nos toca también, y siempre contribuyendo en todo lo que podamos a resolver los problemas de nuestra isla, que es para lo que estamos aquí. Gracias, Sergio Lloret, de AMF. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora sí volvemos a la radio, en este caso con Juanfran Rodríguez y De Buena Mañana.